Esta mañana se ha hablado mucho del nivel de transparencia, de influencia y para quién estaban escritos estos acuerdos TISA. Estas diapositivas les dan una imagen visual de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo se está haciendo la política de comercio en Estados Unidos, que es el principal motor, uno de los principales motores de TISA. Estos son 566 personas que son consejeros formados de la administración Obama para que les ayudó a establecer la política de comercio. Verán que este globo está dominado por el color azul, que no sabe quiénes son estas personas. Después, en segundo lugar, las personas de color morado. Después, las rojas. Y si ven, pueden ver la diferencia igual entre los amarillos, los verdes. Aquí tienen lo que representan. Los azules y morados son de la industria, ya sea una industria individual o un grupo de industrias, un consorcio. Esos son los principales consejeros. En rojo ven al mundo del trabajo. Uno de estos rojos es mi jefe, que representa a millones de trabajadores en mi sindicato. Representa a miles de trabajadores en Estados Unidos. Uno de los afiliados dijo en este comité: hay que hablar con el personal de USTR para ver qué quiere su personal ver en este acuerdo comercial, que no es lo que hemos visto en los acuerdos comerciales de los últimos 20 años. Cuando se hace una política comercial por la puerta trasera o de forma escondida, los que trabajan a través de la movilización, educación y a través de cifras concretas, en vez de a través del dinero, son los que salen perdiendo. Lo que se está diciendo desde esta mañana, cuando algo se hace de forma oculta, los que salen perdiendo son los trabajadores. Y eso es lo que ha ocurrido con la política comercial de Estados Unidos en los últimos 20 años. Los que salen perdiendo son los trabajadores. En términos de transparencia, hay que ver el texto propuesto antes de que se ponga sobre la mesa. Este sistema súper transparente, no, entre comillas, no da a los implicados la posibilidad de observar el texto, ver qué repercusiones tiene. Nada de todo eso puede ocurrir. Los trabajadores no pueden juzgar el texto. Y volviendo al transporte, al tema del transporte, haré un resumen muy breve del sector mundial del transporte para que sepan de qué estamos hablando, porque hay muchos que no lo conocerán, este sector. Y tomando las excelentes presentaciones de esta mañana, como una posible hipótesis, les voy a hablar de lo que puede ocurrir a los trabajadores del mundo del transporte, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ya en la economía actual, para que ustedes, como sindicatos, como ONGs, como representantes de países, sepan cómo su gente quiere que les protejan y qué es lo que deberían hacer en el sentido de comprometer o no su sector del transporte en este acuerdo. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, los acuerdos neoliberales para ellos promueven la desreglamentación y la liberalización, hacen más fácil para las multinacionales el utilizar a los trabajadores unos contra otros, porque luchan por bajar los salarios y reducir las normas y presionan a los trabajadores diciéndole le vamos a quitar el trabajo si no renuncia a esto o al otro. Sería lo más pertinente atender a los derechos de los trabajadores en estas cuestiones. Para ponerlo en el contexto de los transportes y siguiendo la GCE, se cubren a trabajadores que ni siquiera ustedes creen que son trabajadores del transporte, como taxistas, agencias de alquiler de coche, trabajadores de la NASA, del espacio. ¿Quién iba a imaginar que la NASA entra en este sector? Es también todos los almacenajes, toda la logística en almacenes, etcétera. Este sector incluye a muchísimos trabajadores. Es un sector gigantesco de la economía mundial. Es tan enorme que no hay datos concretos y exactos sobre cuántos trabajadores trabajan en este sector o cuánto dinero genera
E incluso la OCDE, que tiene un informe fantástico sobre transporte y comercio internacional, habla, por ejemplo, de pasajeros por kilómetro o el número, los fletes o las mercancías por kilómetro que se transportan, en fin. Pero no tiene en cuenta lo que hacen los taxistas, por ejemplo. Entonces, el transporte de ferrocarriles, incluyendo fletes y pasajeros, 213.000 miles de millones. Todo el flete marítimo, 2.700 2.000 millones, perdón, de trabajo, de puestos de trabajo. Y el flete marítimo en Estados Unidos es unos 100.000 millones de trabajadores, imagínense. Los compromisos que hace su país como negociador importan mucho, porque ¿qué puede significar esto para los trabajadores? ¿Acaso TISA protege los derechos del trabajador? Yo creo que ningún presentador ha hablado de que haya un capítulo en TISA que se ocupe del trabajo. ¿Qué sectores del transporte van a quedar cubiertos bajo el TISA? Estos compromisos pueden poner presión a los trabajadores y también estos sectores de fletes marítimos y terrestres son una oportunidad muy grande para explotar a los trabajadores. Los riesgos son reales porque ya están ocurriendo. Una de las cosas más alarmantes que puede ocurrir a los trabajadores del sector son los hombres de la mar, los marinos abandonados en puertos. No sé si lo han oído, pero 600.000 trabajadores entre 2010 y 2014 han sido abandonados en países extranjeros. Cuando los armadores ven que se les está hundiendo el negocio, los dejan tirados, abandonados. A veces les dan tarjetas de llamada para poder llamar a sus familias, pero se les gastan las tarjetas. Se quedan sin alimentos, sin alojamiento, sin comida. ¿Qué hacemos? Hubo entre el sindicato de hombres del mar y el sindicato de armadores, se firmó un acuerdo, pero esto no ha resuelto el problema. También está el convenio de la gente del mar, de la OIT, pero tampoco ha acabado con el problema. Los negociadores deberían decirnos cuáles son los requisitos de TISA. Deberían poner como requisito para firmar el TISA que se firme, que todos los países firmantes firmen a los trabajadores, firmen el convenio de la OIT sobre la protección de la gente del mar. Si no hablan de esto y no hablan de la manera de acabar con esta práctica y que los perpetradores sean condenados, este acuerdo claramente demuestra que no va a mejorar los derechos ni la vida de los trabajadores. Otro tema. Aquí tienen el logo del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Esta es la bandera de la conveniencia en la industria marítima. Esto ya ha ocurrido y está ocurriendo también en la industria aérea. Conocerán la NAI, una subsidiaria de las líneas aéreas noruegas. ¿Y qué hacen? Su sede la han puesto en Irlanda para evitar la legislación noruega. ¿Y qué están haciendo? Subcontratan una empresa de trabajo del sudeste asiático. Como Estados Unidos ha mantenido los servicios de transporte aéreos fuera de sus compromisos en la AGCS, etcétera, tienen acuerdos negociados por el Departamento de Estado y del Ministerio de Transporte. Esto hace que Estados Unidos coja la solicitud de NAI de esta empresa para que operen, para que pide que operar en Estados Unidos y les puede responder si sí o si no. Y les importa un bledo que los salarios y las condiciones de trabajo para los trabajadores se vean socavadas.
Fíjense que de los 57 afiliadas del sector del transporte, 25 son del transporte aéreo, el sindicato americano. ¿Qué pasa con la privatización? Como han oído esta mañana, debido a la débil protección para los servicios públicos, en concreto en el transporte, es útil, pero fíjense en todos los sistemas de transporte, los metros, los autobuses, hay un coste, hay un precio que paga de billete que paga cada viajero. Eso es comercial, eso está en riesgo. El punto muerto y los estos efectos trinquete. A uno se le va, una vez que ha firmado, uno va a poder echarse atrás, va a poder establecer normas que no ha firmado, que no ha aceptado al principio. Y luego, la presión queda abierta al 90% de los servicios de comercio. Al comercio de servicios, perdón. Todo el sistema de transporte y sus trabajadores están en riesgo. Este logotipo muestra esta idea tan popular en Reino Unido de renacionalizar los ferrocarriles británicos. ¿Por qué? Porque ha habido un fracaso con la privatización. Los subsidios han resultado tener que ser superiores de lo que eran antes. Y la idea de que el sector privado iba a invertir más, iba a mejorar las redes, las líneas ferroviarias, no ha ocurrido. Cada vez están más abarrotados los trenes. En fin, la peor parte es que ha aumentado el precio del billete. Ha crecido 3 veces más que el crecimiento de los salarios, o sea, en proporción. Como ven, esto es una prueba irrefutable de que la privatización no es mejor. Además, estos inversores son los sistemas ferroviarios de otros países. Entonces, claro, lo que está ocurriendo es que los viajeros ingleses pagan más y para que los viajeros de otros países que han invertido en Inglaterra, cuyas empresas han invertido en Inglaterra, paguen menos. Aquí la cuestión es, en virtud de los actuales compromisos que ha asumido la Unión Europea bajo el AGCS, después del CISA, ¿van a poder cambiarlos? Es una decisión muy importante, recuperar ese dinero de los contribuyentes y utilizarlo para esto. Esta no es una decisión que pueda hacer el Reino Unido. ¿Por qué estamos haciendo acuerdos comerciales cuando el neoliberalismo ha fracasado claramente? ¿Por qué no los hicimos hace 50 años? ¿Y por qué no consolidamos en vez del neoliberalismo el Plan Marshall? Eso hubiera sido muy diferente. Los servicios públicos deberían ser públicos y para el público. Los gobiernos tienen el derecho y la obligación de dirigir a los proveedores de servicios hacia vecindarios que puedan servir a bajo precio, por ejemplo, ¿no? Pero los proveedores privados luchan contra esas regulaciones porque las consideran restrictivas al comercio. Esta mañana había un comentario de que no todo es blanco y negro. No es que sea blanco y negro, es que es su obligación como representantes de sus pueblos, de sus ciudadanos, es ver qué significan estas obligaciones y el abogado más insidioso podría ver qué quiere decir y en qué sentido puede dañar a sus ciudadanos. Hay que cambiar los términos y no aceptarlos. Esa es la obligación. Por eso digo que estos términos pueden ser usados contra ustedes. Esto es un ejemplo de lo que importan los compromisos TISA. Estos son los compromisos de Estados Unidos en virtud de la GCS en cuanto al transporte. Como ven, no es mucho. Los trabajadores
consiguieron que no se liberalizara todo. Mire, cuando Estados Unidos le pide a otros países que se comprometan, fíjense lo poco que se están comprometiendo ellos. Ahí pueden decir, bueno, eso es proteccionismo, es lo que hacen siempre los sindicatos. Claro que nos gusta el comercio, nos gusta que se bajen los aranceles, queremos que se añadan nuevos productos para proteger los países en desarrollo en las listas. Esa no es la cuestión es cómo se ofrece mejor servicio al público, con servicios públicos o privados.